Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 966, capítulo 346. Ninsuo, tienes que levantarte. Varios asistentes acudieron inmediatamente, rompiendo el ambiente incómodo y presentando una variedad de platos exquisitos sobre la mesa. Allí estaba la sopa de lengua de gorrión con plumas doradas. En una fina taza de porcelana blanca, la sopa era de un amarillo dorado claro, como la luz del sol fundida, con lenguas de gorrión tan delicadas como el jade flotando en su interior. Con solo oler su aroma, uno puede sentir el poder espiritual que hay dentro y comenzar a activarse y crecer. También estaba el pez escamoso de plata azul. Cosechado en las profundidades del estanque frío de los 10.000 pies, este pez espiritual único estaba cubierto de deslumbrantes escamas plateadas, capturadas en su momento más fresco con la mejor magia de hielo. El pez yacía sobre un lecho de hielo profundo de un siglo de antigüedad. Cada rebanada de carne de pescado era tan delgada como el ala de una cigarra, cristalina, con aire frío arremolinándose como si cristales de hielo fluyeran dentro de la textura del pez. Y allí estaba el colorido tesoro Spiritual Rice. El arroz espiritual en sí constaba de 3 colores, arroz de niebla roja, arroz de jade swan y arroz billón, todos regordetes como perlas preciosas. Cocinado al vapor en un caldero espiritual especial utilizando docenas de tipos de agua de manantial espiritual, complementada con vapor de piedras espirituales de primera calidad. Los granos eran de colores vivos, con energía espiritual arremolinándose, como una importante niebla colorida. Lin Jinglong saboreó cuidadosamente el colorido arroz del tesoro espiritual. El diluvio de poder espiritual traído por el alimento espiritual era suave pero inmenso, continuo e interminable. Después de un momento, se maravilló genuinamente, verdaderamente digno del Drunken Amor Oden. Tal calibre de comida espiritual es algo que solo las sectas más importantes pueden permitirse. Su Linkou, por otro lado, no pudo elogiar lo suficiente la sopa de lengua de gorrión con plumas doradas. Se derrite en la boca, los pensamientos se convierten en pájaros, el sentido divino es como un rayo, maravilloso más allá de toda comparación. Situsin comió la mayor cantidad de rodajas de ice fish. Cada rebanada de pescado, una vez en la boca, explotaba con intensa frescura y frialdad en la lengua, proporcionando una experiencia gustativa escalofriante y emocionante, al mismo tiempo que realzaba la base del alma. El pez plateado del alma de hielo, frío pero no dañino. Este plato de comida espiritual ha aumentado mi alma humana en 15 años completos. Situsin miró a Zen 11, esta vez, hermano Zen, hiciste todo lo posible, jaja. Zen 11 sonrió, después de intercambiar algunas palabras educadas, volvió a mencionar a Ninsuo, expresando que favorecía a esta persona, temiendo que pudiera haber profundidades ocultas. Situsin se burló, hermano Zen, conoces mi temperamento. Yo, Situsin, desprecio la estupidez, menosprecio a esos débiles sin conciencia de sí mismos. Comencé el cultivo y a los 7 años, la luz de las estrellas aumentó mientras respiraba. Rompí la tercera capa del cultivo y a los 9. En ese momento, la gente mediocre todavía identificaba meridianos. Cultivar la técnica de cultivo superior, guía de la espada divina estrella marina, tomó solo 140 días para forjar la fundación Dao. Observé las huellas de las estrellas por la noche, las esencias refinadas por el día y, a los 16 años, las energías divinas y espirituales se entrelazaron, con la medicina del tesoro floreciendo en el Dantiano medio como una galaxia que brota. A los 21 años, mi mar divino dio origen al talismán atrayente de estrellas de la intención divina. Ahora, a los 28 años, he formado una píldora del vacío. Situsin arrasó con su Linkou, deteniendo su mirada en los rostros de Zen 11 y Lin Jinglong. Solo los fuertes pueden estar hombro con hombro conmigo. Solo la élite merece caminar conmigo. Aquellos que ni siquiera pueden pasar la prueba de la voluntad, que no pueden presentarse en el escenario, no deberían apegarse a mí imprudentemente, provocando que me canse. Zen 11 permaneció en silencio, la atmósfera era incómoda una vez más. Esta vez, su Linkou también sintió el desdén de Situsin, sintiéndose inevitablemente un poco enojado. Al ver esto,
Lin Jinglong sonrió amargamente e intervino proactivamente. Lo que dice el hermano Situ no está mal, el paso atrás de Ninsuo realmente muestra debilidad. Sin embargo, Yueye no es un Golden Co común y corriente. Con el cultivo del núcleo dorado en etapa avanzada, cultiva principalmente la técnica demonio de 5 elementos inversos, con un poder de combate excepcional. En un tiempo se le consideró el cultivador más prometedor para obtener el verdadero estatus de herencia de la secta. Ahora, con su esperanza de vida acercándose a su fin, lleva mucho tiempo acumulando fuerzas, esperando esta conferencia Feiyun, para aprovechar su última oportunidad en la vida. Ninsuo está apenas en la etapa de creación de la fundación. Enfrentarse a un monstruo tan viejo, especialmente cuando la otra parte presiona con piedras de poder y espíritu, en lugar de combate de vida o muerte, eligiendo evitar el borde, también está dentro de lo razonable. Situsin resopló fríamente, núcleo dorado, ¿y qué? Técnica del demonio de 5 elementos inversos, ¿y qué? Si él se atreve a ocupar por la fuerza, yo me atrevo a sacar mi espada. Incluso si no soy rival, pondré a prueba el temple de este cultivador del núcleo dorado. Háganle saber que no se debe jugar con los cultivadores de fundaciones. Sin siquiera este poco de coraje y sed de sangre, ¿cómo se puede competir por la supremacía en un campo de Asura como la conferencia Feiyun? ¿Cómo es digno de la atención especial del hermano Zen, o digno de ser nuestro camarada? Zenon se negó con la cabeza. El hermano Situ es tan audaz como siempre, agudo y asertivo. Pero si se me permite ser franco, en el ámbito del establecimiento de fundaciones, ¿cuántos pueden enfrentarse directamente a un núcleo dorado en etapa avanzada? Aquellos que pueden lograr esto, como nosotros tres, ¿cuál de nosotros no es favorecido por el cielo, uno entre 10.000? Lin Jinglong asintió. La ciudad inmortal de los 9 palacios se encuentra entre las 5 mejores ciudades de Flying Cloud Country. Sin embargo, en los últimos 60 años, solo el hermano Zen ha emergido como un genio que puede luchar directamente contra un núcleo dorado en la etapa de establecimiento de la fundación. Los cultivadores como nosotros somos realmente pocos y distantes entre sí. Situsin resopló fríamente pero ya no discutió, como quieras. Pero si se trata de alguien que me gusta, nunca actuaría con tanta cobardía. También. Aunque los tres nos unimos, debemos distinguir rangos y precedencias. En mi opinión, una vez que terminemos esta comida, vamos al salón de artes marciales por la noche y hagamos un partido como es debido. Zenon y Lin Jinglong quedaron inmediatamente intrigados. Ambos habían albergado durante mucho tiempo espíritus luchadores. Los tres compitieron hasta el amanecer del día siguiente. Al separarse, Lin Jinglong aconsejó, según las reglas habituales de la secta Myriad Images, nuestro trío no solo necesita reclutar seguidores sino también establecer un pico de montaña e incluir todas las mansiones rupestres en este pico. Solo demostrando tanta fuerza podremos inspirar a otros a querer unirse. Yueye ha hecho precisamente eso. Situsin asintió. Iré a seleccionar un pico de montaña y enviaré un mensaje volador rápidamente. Había ganado el primer lugar en la competición, lleno de confianza, con la luz de su espada atravesando el cielo, desapareciendo en un instante. Lin Jinglong y Zenon se hicieron una reverencia y se despidieron. Su Linkou tomó el brazo de su prima, un poco indignada. Claramente, lo dejaste ganar, primo, ¿y Seri Shen cree que realmente obtuvo el primer lugar? HMPH. Zenon se negó con la cabeza. Su poder de combate es realmente excepcional. Si quisiera utilizar plenamente mis habilidades, necesitaría organizarme de antemano. Perder contra él también era parte de mi plan. Tengo la intención de usarlo como una espada afilada para cortar las espinas, para cabalgar sobre el viento y las olas. No solo yo, Lin Jinglong tiene la misma intención. Pude sentir que él también se contuvo. Los ojos de su Linkou se iluminaron ligeramente. Entonces estás diciendo que tú y Lin Jinglong se ataron a propósito. Zenon se frunció ligeramente el ceño y suspiró, admitiendo, ninguno de nosotros quería la posición de líder, pero ambos estábamos interesados en el segundo lugar. Después de competir, nos dimos cuenta de que para asegurar una victoria decisiva, tendríamos que revelar más cartas. Pero eso iría demasiado lejos. Así que, casualmente, el hermano Lin y yo nos contuvimos simultáneamente. En ese momento, un mensaje volador llegó y aterrizó en la mano de Zenon.
Zen se leyó el mensaje con una ligera sonrisa y luego se lo entregó a Su Lin-kou. Ven, vamos a conocer a su compañero taoísta Ninsuo. Al ver la información en la carta, que solo mencionaba el paradero actual de Ninsuo, Su Lin-kou preguntó desconcertado, primo, ¿por qué nos encontramos con este extraño? Sito-sin ya ha expresado claramente su descontento con Ninsuo. ¿Por qué deberíamos hacer todo lo posible para reclutar a un extraño y arriesgarnos a deteriorar las relaciones con Sereshen? Después de todo, ahora es nuestro líder. Zen 11. No creo que Ninsuo sea alguien que se retire fácilmente. ¿Y crees que Sito-sin menospreció a Ninsuo al conocerlo simplemente porque desprecia la retirada de Ninsuo? Su Lin-kou, ¿eh? La mirada de Zen 11 era profunda. Estaba aprovechando la oportunidad para criticar a Ninsuo como un medio para suprimir mi prestigio. Después de todo, en nuestro último enfrentamiento, él no rompió mi formación de asedio en el tiempo acordado. Si ahora abandono fácilmente a Ninsuo, es más probable que esto se convierta en una razón para que me reprima en esta alianza temporal en el futuro. Su Lin-kou exclamó de nuevo, sintiéndose un poco ansioso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Zen 11 mostró una leve sonrisa. Vamos. Quizás podamos ofrecerle un poco de ayuda a nuestro amigo. Con los consejos de Zen 11, Su Lin-kou comprendió la situación actual. Donde hay gente, hay sociedad mundana. La alianza entre amigos también debe tener distinciones de rango. Además, la relación entre Zen, Lin y Situ es principalmente competitiva y solo secundariamente amistosa. Ninsuo ya se ha convertido en un punto clave en el juego de poder entre Situ-sin y Zen 11. Su Lin-kou dijo preocupado, suspiro, espero que Ninsuo pueda estar a la altura de las circunstancias. Capítulo 967. Capítulo 347. Ganar dinero. Cuando Zen 11 y Su Lin-kou encontraron a Ninsuo, este último estaba en uno de los mostradores del salón de asuntos internos, conversando tranquilamente con un cultivador. Compañero taoísta Ninsuo, Zen 11 saludó suavemente. Ninsuo se giró, revelando una ligera sonrisa, sin mostrar ningún indicio de la nube de ser expulsados. Ah, ¿sois vosotros dos, Zen y Su? No esperaba encontrarme contigo aquí otra vez. Después de eso, presentó proactivamente al cultivador detrás del mostrador. Este es el compañero taoísta Cao Gi, he estado teniendo una agradable conversación con él. Si ustedes dos desean alquilar una mansión en una cueva, sus habilidades deberían satisfacerlos. Zen 11 primero asintió con una sonrisa hacia Cao Gi, luego miró a Ninsuo. Esta vez, estoy aquí buscándote, compañero taoísta Nin. Por favor, hazte a un lado para hablar. Oh. Ninsuo quedó un poco sorprendido. Los tres abandonaron inmediatamente el salón de asuntos internos, parados bajo la sombra de un árbol afuera, conversando. Zen 11 expresó que había oído hablar de la situación de Ninsuo y le trajo especialmente información. Ninsuo tomó el Jade Sled entregado por Zen 11 y con un barrido de su sentido divino, descubrió que todo se trataba de Yueye. No pudo evitar levantar ligeramente las cejas y examinar a Zen 11. Las acciones de Zen 11 tomaron a Ninsuo por sorpresa. Anteriormente, Zen 11 mostró buena voluntad, lo cual no fue excesivo, pero ayudar activamente ahora debe tener alguna razón interna. Anteriormente, Ninsuo podía optar por fingir cortesía y observar lentamente desde un estado de moderación, pero ahora, después de haber experimentado las guerras del país de Liangsu y la aventura en White Paper Immortal City, inconscientemente había nutrido un espíritu audaz en su corazón, sin miedo a los riesgos. Miró fijamente a los ojos de Zen 11 y preguntó sin rodeos, compañero taoísta Zen, solo somos conocidos fugaces, ¿por qué prestarme tanta atención y ayudarme de esta manera? ¿Tienes alguna agenda? Zen 11 quedó un poco desconcertado y no esperaba que Ninsuo fuera tan directo. Su Lin-kou se sintió ofendido e inmediatamente resopló fríamente, Ninsuo, tu actitud es algo ingrata. Mi primo te favorece y quiere elevarte, pero sospechas de nosotros. HMPH, no pensarías que estamos tratando de aprovecharnos de ti, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de seguir hablando, Zen 11 le dio una suave palmadita en el hombro. Su Lin-kou inmediatamente guardó silencio. Zen 11 recobró el sentido común y miró a Ninsuo con una mirada llena de admiración. Compañero taoísta Ninsuo, palabras sencillas, así que hablaré con franqueza. Explicó sus intenciones.
Afirmando que inicialmente valoró el destino de llegar con Ninsu al mismo tiempo, notó compañeros cerca de Ninsu, sospechosos de ser la verdadera herencia de la secta Myriad Images. En tercer lugar, especuló sobre el destacado poder de Ninsu, queriendo coalquilar y cooperar para abordar la conferencia Feiyun. La conferencia Feiyun que acaba de celebrarse no fue de tal escala. De hecho, su intención original era concentrar fuerzas, permitiendo a la secta limpiar de manera colaborativa la acumulación de tareas de la secta. Puede que las sectas superpotencias ordinarias no tengan tantas tareas sectarias, pero la secta Myriad Images es diferente. Es demasiado masivo, con demasiados puestos de avanzada en todas partes, y su esfera no solo cubre todo el país de las nubes voladoras sino que también se extiende a los países circundantes. White Paper Immortal City es un vívido ejemplo, donde la secta Myriad Images tenía un puesto de avanzada mucho antes. El señor de la ciudad del Libro Blanco una vez enfrentó una crisis por no poder proteger la ciudad inmortal y solicitó ayuda a la secta Myriad Images a través de este puesto de avanzada, recibiendo un fuerte refuerzo de cultivadores como Men Jiaojin y Wen Ruanyu. El pantano negro de la marea Jin es una zona de amortiguación entre dos reinos de cultivo. El City Lord del Libro Blanco buscó ayuda, pero no de North Wind Country ni de Flying Cloud Country. Buscar ayuda de cualquier reino cultivador representa una postura política bastante fuerte. Si White Paper Immortal City se acerca al North Wind Country, podría sufrir la represión de Flying Cloud Country, y viceversa. Esta es una de las ventajas de una supersecta. Al llevarse bien con los países, varios nervios sensibles se tocan fácilmente, lo que dificulta la realización de hechos reales y está limitado. Sin embargo, cooperar con una supersecta como Myriad Images Sect es completamente diferente. Las fuerzas de una supersecta pueden extenderse a muchos reinos de cultivo. Incluso algunos reinos de cultivo esperan que estas supersectas establezcan puestos de avanzada dentro del país. Esta medida no solo puede fortalecer el poder nacional sino también ayudar en la extracción de recursos y estimular el desarrollo regional. Además, utilizando las supersectas como puente, se puede lograr una cooperación privada con otros reinos de cultivo, o cambiar de postura, resolver conflictos, formar alianzas rápidamente, etc. Cuando se trata de capacidad de combate real, los reinos de cultivo, por supuesto, son los más capaces. Esta forma organizativa controla el poder nacional, el poder oficial y el poder militar. Este método de utilizar fuerzas es extremadamente eficiente, capaz de reunir personas para trascender niveles, movilizar fuerzas celestiales, utilizar la vida místicamente y ejercer el poder del dios fantasma. Esta es una época dorada del cultivo. Las supersectas, alianzas, familias y otras organizaciones llenan los vacíos entre los reinos de cultivo y juntos componen la forma estable de sociedad de cultivo moldeada a través de contiendas a largo plazo. Su Lincoln dijo, ya hemos unido fuerzas con otros dos genios, formando una camarilla. Mi primo te recomendó, sin embargo, debido a que retrocediste antes de mudarte de Stone Spring Cave Mansion, disgustó mucho a uno de los genios. Zenon se explicó, la llamada camarilla es simplemente un acuerdo habitual acordado dentro de la secta Myriad Images, no una regulación de secta, no incluida en nuestra inteligencia adquirida. Todo el mundo está tácitamente de acuerdo en que solo cuando uno puede controlar una camarilla, haciendo que todas las mansiones rupestres de dicha montaña pertenezcan a su gente, ese poder puede realmente establecerse, ser elegible para la competencia y digno de apoyo. Vistos desde otro ángulo, los 8 picos principales también son así. Ninsu sonrió levemente. Ya veo. Anteriormente, no entendía las implicaciones del coalquiler. Pero esta mañana, después de conversar con Kaogi, entendió que el coalquiler no es alquilar conjuntamente una mansión en una cueva o varias mansiones en una cueva, aprovechando las fortalezas de cada uno y compartiendo costos. Contacto 2. Capítulo 968, capítulo 347, Ganar dinero, parte 2. Después de todo, cada mansión rupestre tiene sus ventajas. Algunos son abundantes en energía espiritual, mientras que otros tienen llamas geotérmicas, que pueden usarse para alquimia, refinamiento de etc. Ninsu expresa buena voluntad hacia Zen 11. La propuesta de Zen 11 de coalquilar es esencialmente una invitación para que Ninsu se una y forme una alianza temporal para abordar juntos la conferencia Feiyun. Esto despertó el interés de Ninsu.
descendió de Fire Persimmon Mountain para explorar el mundo, con la intención de ver y escuchar tanto como fuera posible, experimentar e intercambiar ideas con otros. Colaborar con Zen-11, estar en la misma montaña, intercambiar y discutir ideas sería bastante beneficioso. Pero ahora no, pensó Ninsuo. Incluso si hubiera comprendido antes la implicación subyacente, optaría por posponerla. Por un lado, su prioridad más urgente es obtener el legado de Meng Jiaojing. ¿Quién sabe cuándo podría actuar mal el Big Snake Side? Por otro lado, necesita evaluar a Zen-11 para ver si es apto para colaborar y entrenar. Muchas cosas parecen oportunidades en la superficie, pero en realidad son trampas. Ninsuo ha sido testigo de ejemplos similares innumerables veces, desde la infancia hasta la edad adulta. No lo olvidemos, ayudó a Sun Lengkong a sentar las bases de un reino modesto, control a largo plazo del mercado negro en Fire Persimmon Emerald City. Los diversos acontecimientos ocurridos en el mercado negro han enriquecido enormemente la experiencia de vida de Ninsuo. Ninsuo apretó los puños. Su compañero taoísta Zen ha demostrado una sincera buena voluntad, por lo que estoy verdaderamente agradecido. Si pudiera pedirle consejo a un prodigio como el taoísta Zen, sin duda sería beneficioso. Su Linkou se mostró satisfecho con la actitud de Ninsuo y soltó un resoplido frío. Es bueno que lo sepas. Pero ahora tienes que lidiar con Yueye. Su retirada voluntaria ha hecho que la oposición de Situsin sea bastante fuerte. Ahora te traemos información detallada, asegúrate de mostrar algo de fortaleza, al menos demuestra tu coraje. Si seguís retirándoos por miedo, sería una gran decepción para nosotros. Los ojos de Ninsuo brillaban con un brillo brillante. Sintió la naturaleza poderosa de Situsin a partir de las palabras de su Linkou y entendió la intención de Zen-11 de reclutarlo, que es enriquecer las propias alas y obtener más ventajas en las competiciones internas dentro de la montaña. Él no se oponía en absoluto a esto. Ser utilizado demuestra que uno es valioso. Todos los asuntos del mundo tienen que ver con que tú me utilices y yo te utilice a ti, todos se utilicen mutuamente. Ninsuo sacó otro Jade Sled de su cinturón de almacenamiento y se lo entregó a Zen-11. Al mirar, Zen-11 descubrió que el contenido del Jade Sled era bastante similar a la información que le había dado a Ninsuo, todo relacionado con Yueye. Zen-11 se mostró sorprendido y encantado. Así pues, su compañero taoísta Ninsuo tenía desde hacía tiempo la intención de contraatacar. Ninsuo suspiró, acabo de llegar y me preocupa que Yueye pueda tener un fuerte respaldo. Oponerse a él sería imprudente. Por eso, primero investigué sus antecedentes. Su Linkou se rió suavemente. Tengan la seguridad de que nunca ha sido reconocido como un verdadero discípulo del núcleo dorado de la secta Myriad Images, obviamente carece de conexiones. De hecho, practicó principalmente la técnica demonio inversa de los 5 elementos, y una vez mató accidentalmente a un querido discípulo de una figura prominente en Heavy Formation Peak. Él no es muy querido. Esto se detalla en los informes de inteligencia. Ninsuo suspiró de nuevo. Para ser honesto, aunque sé esto, todavía soy reacio a oponerme a una persona así. ¿Por qué molestarse? Después de todo, el oponente está en la cima del reino del núcleo dorado y me dio 10 piedras espirituales de grado medio. Podría pasar un rato cambiándome a otra mansión en una cueva. Zen-11. Ahora que el taoísta Nin entiende nuestra intención, ¿qué planeas hacer? Ninsuo apretó los puños. Es un honor ser estimado por su compañero taoísta Zen. Naturalmente, quiero recuperar la cara y buscar oportunidades para intercambiar y discutir más con el compañero taoísta Zen. Su Linkou, entonces, ¿qué planeas hacer? Ninsuo, permíteme reflexionar un momento. Luego se mostró contemplativo y dijo, tal vez, a continuación todavía tenga que molestar a mi compañero taoísta Zen para que me ayude. Zen-11, habla sin dudarlo. Ninsuo sonrió, puedo pedirle a mi compañero taoísta Zen que me preste una suma de piedras espirituales. ¿Tomar dinero prestado? Su Linkou inmediatamente pareció cauteloso. ¿Cuánto? Preguntó Zen-11. Ninsuo se frotó los dedos, no estoy seguro, solo debes saber que, cuanto más, mejor. Su Linkou frunció el ceño. El dinero no es algo que se pueda prestar a la ligera, al menos debería haber una razón o explicación, ¿verdad? Ninsuo miró a Zen-11 con una expresión solemne. ¿Cómo lo usaré?
prefiero guardar un secreto. ¿No sabes cuál es la intención del compañero taoísta Zen? El corazón de Zenonce se conmovió de inmediato al comprender que esta era la prueba que Ninsuo tenía para él. Los amigos deben elegirse mutuamente. La postura de Ninsuo hizo que Zenonce lo respetara aún más en privado. Aunque dudó, los ojos de Ninsuo transmitían una sensación de examen, lo que le dio a Zenonce un impulso repentino. Zenonce apretó los dientes y sacó de su pecho una bolsa de almacenamiento hecha de oro tejido. Lleva todas las piedras espirituales adentro como desees. Le arrojó la bolsa de almacenamiento a Ninsuo y, junto a él, los ojos de su Linkou se abrieron, mostrando una clara sorpresa. El sentido divino de Ninsuo sondeó el interior y lo encontró lleno de piedras espirituales de grado medio, alrededor de 3000 de ellas. No estoy seguro de si es suficiente, murmuró deliberadamente Ninsuo, pesando la bolsa de almacenamiento. El ojo de Zenonce se movió ligeramente. Su Linkou transmitió con sentido divino, sus emociones intensas. Primo, ¿cómo pudiste darle el bolso que te dio tu mamá directamente? Casi todas las piedras espirituales aquí son toda tu fortuna. Zenonce ya sentía arrepentimiento, pero desde que tomó la decisión, como descendiente de una familia numerosa, no podía actuar de manera tacaña como si cambiara de opinión al momento siguiente, por lo que solo podía transmitir pensamientos con sentido divino, tratando de consolar a su primo. Ninsuo sentía poco sobre este asunto. El dinero que invirtió en establecer el ejército en Jiao en aquel entonces fue mucho más de lo que hay en esta bolsa. En aquel momento no dudó en invertir y ahora esa suma de dinero es demasiado pequeña y ni siquiera merece su atención. Se giró hacia el mostrador, mirando al cultivador detrás del puesto. Cao Gi, por favor, compra información sobre todos los cultivadores que tengan encuentros similares conmigo. Quiero examinar sus últimas situaciones. Puedes ver, tengo suficiente dinero, dijo Ninsuo, levantando deliberadamente la bolsa de hilo dorado. Cao Bi comprobó, la mayoría de ellos solo tienen breves resúmenes. La información que se necesita solo puede indicar dónde alquilaron actualmente su mansión en la cueva. Para obtener información más completa, le sugiero que vaya al Commerce Hall, haga la solicitud en persona y les dé algo de tiempo para recopilarla. Está bien. Ninsuo asintió. Casualmente tomó un puñado de piedras espirituales de grado medio de la bolsa de hilo dorado y las colocó directamente sobre el mostrador. Con respecto a asuntos anteriores, por favor considere, compañero taoísta Cao. Este es el depósito. Si no quieres involucrarte en esto, simplemente devuélveme el depósito. Cao Bi se quedó atónito por un momento al ver esta gran piedra espiritual en el mostrador. Oye, espera, y espera. Se acercó para llamar a Ninsuo. Pero Ninsuo ya se había dado la vuelta, saliendo del salón de asuntos internos sin mirar atrás, dejando un mensaje. Compañero taoísta Cao, tómate tu tiempo para considerarlo. No tengo prisa, necesito visitar el salón de comercio. Zenonce y su Linkou siguieron a Ninsuo y abandonaron el salón de asuntos internos. Su Linkou sintió curiosidad y preguntó qué había discutido previamente Ninsuo con Cao Gi. Ninsuo no lo explicó. Compañeros taoístas en su, el tiempo apremia, no los molestaré más. Déjame ocuparme de mi negocio primero, y una vez que haya progreso, los buscaré a ambos para que lo presencien de primera mano. Después de todo, este dinero tiene un uso, no se gastará sin sentido. Zenonce sonrió, está bien. Ninsuo apretó los puños y se fue pisando las nubes. Su Linkou pisó fuerte en su lugar. ¿Dejarlo ir así? ¡Qué gran suma de dinero! Si fuera yo, no participaría en ninguna conferencia Feiyun, simplemente tomaría el dinero y saldría corriendo. El mundo es vasto, ¿dónde podría esconderse para que no pudiéramos encontrarlo? Zenonce compartía la misma preocupación, pero como su primo lo dijo, sintió que ya no podía dudar más. En lugar de eso, reprimió por la fuerza sus preocupaciones y respondió con calma, ten paciencia. Simplemente observa lo que sigue. Ninsuo les envió un mensaje volador por la noche. Este momento fue mucho antes de lo que Zenonce anticipó. Cuando Zenonce y su Linkou llegaron al lado de Ninsuo, descubrieron que Ninsuo ya había reunido un grupo de cultivadores. Más de 20 cultivadores, la mayoría en el reino del refinamiento y al menos 2 o 3 son cultivadores del establecimiento de la fundación. Ninsuo dijo,
Sé que todos ustedes se apresuraron a asistir a la conferencia Feiyun, pero todos tienen poco dinero y no pudieron alquilar una mansión en una cueva. Ahora les doy a todos la oportunidad de ganar dinero. Yo proporcionaré el capital, y todo lo que necesitas hacer es dividir las piedras espirituales ganadas conmigo. Zenon se quedó estupefacto. Zulinko abrió los ojos y, después de darse cuenta, no pudo evitar abrir ligeramente la boca. De repente descubrió que esto realmente, aparentemente, probablemente podría generar ganancias. Capítulo 969, capítulo 348, la carta de presentación. Wu Chai se paró entre la multitud y observó a Ninsu hablar, con los ojos ligeramente abiertos por la incredulidad. Era simplemente un cultivador refinador de con poca aptitud y apenas capaz de cultivar. No tenía familia ni mentores, solo se topó con un fragmento de guión de cultivo, iniciando su camino de cultivo. Después de casi un siglo de altibajos, todavía solo tenía el nivel de refinamiento de I. Había llegado al límite. Este fue el apogeo de su aptitud. Pero Wu Chai no quería rendirse, a pesar de que era viejo y se acercaba al final de sus días. Agotó toda su riqueza, incluso vendió artefactos mágicos para ataque y defensa, solo para reunir suficiente dinero para ingresar al Transmission Array. A la puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images solo se podía llegar a través del Transmission Array. Después de llegar, Wu Chai estaba casi sin dinero, no podía permitirse ningún alimento espiritual y, naturalmente, no podía alquilar una mansión en la cueva. Afortunadamente, la puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images era una tierra de tesoros de Feng Shui, rica en energía espiritual, que permitía incluso a un anciano empobrecido como Wu Chai sobrevivir cenando al aire libre, recolectando frutas silvestres y cazando. Su suerte nunca había sido buena en toda su vida. Incluso durante esta floreciente era de cultivo con abundantes recursos, nunca encontró ninguna oportunidad. Ninsu afirmó tener un buen negocio que no requería que nadie pagara los costos, lo que intrigó y emocionó a todos, quienes miraron a Ninsu con interés. Ninsu procedió a revelar el plan completo. Era sencillo, él financiaría a estas personas para que fueran al Salón de Asuntos Internos a alquilar mansiones rupestres. Las ubicaciones de estas mansiones rupestres estaban en la cima de la montaña donde se encontraba Stone Spring Cave Mansion. En ese momento, Yueye inevitablemente enviaría gente para desalojarlos, al igual que el cultivador enviado para lidiar con Ninsu, quien le otorgó 10 piedras espirituales de grado medio. Para entonces, los cultivadores presentes podrían recibir 10 piedras espirituales de grado medio, aceptar inmediatamente y retirarse de la cima de la montaña. Luego, podrían regresar al Salón de Asuntos Internos para cancelar el alquiler y recuperar el dinero del alquiler. Las ganancias se dividirían a la mitad. Ninsu recuperaría el dinero del alquiler más 5 piedras espirituales de grado medio. Los 5 restantes irían a parar a los demás. Después de explicar su plan, alguien interrogó a Ninsu. Ninsu no ocultó la presencia de Yueye, provocando un momento de silencio entre la multitud. Nadie fue tonto. Todos sabían que la acción de Ninsu obviamente los estaba usando como peones para molestar a un cultivador del núcleo dorado. Si este cultivador del núcleo dorado se enfureciera, tomar represalias contra ellos podría ser desastroso. Por supuesto, las reglas de la secta Myriad Images estaban vigentes, y no importaba cuán descarado fuera Yueye, no se atrevería a matar sin motivo dentro de la secta. Pero él era un cultivador del núcleo dorado. Con solo una palabra, podría hacer la vida miserable y oscura para los cultivadores presentes. Sus reacciones no sorprendieron a Ninsu. Sonrió con confianza y dijo, todos, el dinero no se gana fácilmente. ¿Qué buena suerte te hace ganar inexplicablemente 5 piedras espirituales de grado medio? Debes pagar el precio. Ninsu no había terminado de hablar cuando Wu Chai interrumpió en voz alta, lo haré. Había invertido todas sus pertenencias y se había teletransportado aquí para hacer una última apuesta en la conferencia Feiyun. Sin embargo, al vagar recientemente por varias cimas de montañas, se dio cuenta de que con su débil fuerza actual, probablemente no completaría ninguna tarea, simplemente prolongando su vida. Esta oportunidad era la única que había encontrado desde que llegó y que podía aprovechar. ¿Qué hay de malo en ser utilizado? ¿Qué hay de malo en posiblemente convertir a un cultivador del núcleo dorado en un enemigo? ¿Qué tenía ahora?
Pero si esto tiene éxito, obtendría 5 piedras espirituales de grado medio. 5 piedras espirituales de grado medio, grado medio. Ninsuo miró a Wu Chai, al ver a un anciano delgado con cabello blanco, asintió levemente. Las cosas iban mejor de lo esperado. Bien. Ninsuo elogió en voz alta, sacando una ficha de jade frente a todos. Esto contiene mi maná y actúa como una credencial. Lleve esto a la sucursal más cercana del Salón de Asuntos Internos para encontrar un cultivador en funcionamiento llamado Kao Gi. Ya he hablado con él y he pagado por adelantado una gran cantidad de Spirit Stones. Él te guiará para alquilar mansiones rupestres allí. Los fondos para el alquiler de Cave Mansion ciertamente no debían entregarse a estas personas. Muy simple, 5 piedras espirituales de grado medio o docenas. La brecha aquí era bastante evidente y no sería sorprendente que alguien dejara que la codicia nublara su juicio, lo que llevaría a huir con el dinero. Kao Gi era diferente. Fue seleccionado meticulosamente por Ninsuo, refinado a través de inteligencia comprada y sujeto a un contrato divino. Con estos cultivadores de nivel inferior, no había necesidad de firmar contratos. Un libro de contratos era extremadamente valioso. Todos estos fueron costos. Wu Chai tomó rápidamente la ficha de jade y soltó una grúa de papel marchita, sentándose sobre ella y tambaleándose. Después de un momento de silencio, el segundo y tercer cultivador se acercaron para recibir fichas de jade. Poco después, la mayoría de los cultivadores tomaron fichas de jade y comenzaron a actuar. Solo 5 o 6 se echaron atrás por timidez. Esto tampoco fue un problema. Ninsuo anticipó esta situación, por lo que reunió a más participantes. Todos los cultivadores que convocó eran similares a Wu Chai, cada uno en malas condiciones y económicamente empobrecido. 5 piedras espirituales de grado medio podrían no ser una fortuna, pero ciertamente eran un respiro necesario. Jeje, primo, tenemos un buen espectáculo que ver. Su Linkou presenció la escena con ojos brillantes, esperando ansiosamente los acontecimientos que se desarrollaban. Liu Fu fue el cultivador del establecimiento de la fundación enviado por Yu Eye para desalojar a Ninsuo. ¿Dijiste cuántas personas? Cuando se enteró de que de repente 5 personas más alquilaron Cave Mansions en la montaña, quedó momentáneamente atónito. Contact. Capítulo 970. Capítulo 348. La carta de presentación. Parte 2. El subordinado informó claramente una vez más. Las cejas de Liu Fu se entrelazaron inmediatamente y, después de pensar por un momento, preguntó, ¿estas 5 personas están confabuladas? El subordinado meneó la cabeza, indicando que no lo parecía. Liu Fu perdió la paciencia y espetó, ¿no lo parece? ¿Ni siquiera puedes descubrir esto? Sale e investiga a fondo. Sí. El subordinado asintió apresuradamente y salió de la habitación. Vuelve aquí. De repente, Liu Fu le devolvió el saludo y cambió de opinión. Este asunto. Tengo que manejarlo personalmente. Liu Fu sintió una sensación de aprensión. Inmediatamente partió y se dirigió a las distintas mansiones rupestres alquiladas por los recién llegados para negociar. Wu Chai y otros estuvieron entre el primer grupo. Al ver a Liu Fu, pensaron que finalmente había venido y todos habían salido de sus mansiones rupestres. Liu Fu habló directamente y ofreció 10 piedras espirituales de grado medio para que los recién llegados se fueran de inmediato. Los recién llegados cooperaron bien, tomando las 10 piedras espirituales de grado medio. Algunos se fueron inmediatamente y otros incluso sonrieron y le agradecieron. Liu Fu se sintió aliviado una vez que se manejó el asunto y regresó a su residencia. Sin embargo, poco después llegó un segundo grupo de cultivadores. Esta vez todavía eran 5. Las pupilas de Liu Fu se contrajeron bruscamente y se saltó un latido del corazón. Maldita sea, alguien debe estar orquestando esto, haciéndome las cosas difíciles. Una enorme presión pesaba sobre el corazón de Liu Fu. ¿Por qué fue eso? La razón fue que había recibido un beneficio. Yu Eye pagó 12 piedras espirituales de grado medio cada vez por el desalojo. Liu Fu tomó 2 en secreto para sí mismo y solo repartió 10 a otros. Este era un pequeño secreto. Incluso si se expusiera, Liu Fu esperaba que a Yu Eye no le importara. Después de todo, ¿cuánto es esta cantidad? Por el contrario, si Yu Eye lo cuestionara o lo castigara, lo haría parecer mezquino, un digno cultivador del núcleo dorado.
La situación inicial era así. Pero gradualmente, a medida que más cultivadores fueron desalojados, el número de piedras espirituales que Liu Fu dedujo aumentó. El pequeño secreto, sin saberlo, se convirtió en un gran secreto. En realidad, Liu Fu estaba empezando a arrepentirse. La cantidad de piedras espirituales que retuvo gradualmente se sintió demasiado caliente para manejarla. Aún así, no podía parar. La razón era simple. Si les diera a los recién llegados 12 piedras espirituales de grado medio, ¿qué pensarían los cultivadores anteriores si se enteraran? Si todos están siendo desalojados, ¿por qué su compensación es mayor que la mía? Todo el mundo es inteligente y, naturalmente, se daría cuenta, Liu Fu se llevó una parte. Por tanto, hacerlo sería una admisión tácita. Solo podía consolarse en privado. Soporta un poco más, solo soporta un poco más. Pronto comenzará oficialmente la conferencia Feiyun. Para entonces, no habrá mucha gente desinformada que venga aquí a alquilar mansiones rupestres. Pronto, muy pronto. Mientras Liu Fu esperaba ansiosamente la conferencia Feiyun, comenzó el plan de Ningzhuo. El primer grupo de 5 cultivadores, el segundo grupo de 5 cultivadores, hizo que el corazón de Liu Fu se acelerara, sintiendo que las cosas estaban mal. Alguien me está apuntando. ¿Quién es? ¿Quién? No fue difícil para Liu Fu descubrir al manipulador detrás del escenario. Ningzhuo utilizó estos cultivadores de nivel inferior que tenían ojos dorados y abrieron la boca después de que Liu Fu ofreciera solo 1 o 2 piedras espirituales de grado medio. ¿Ningzhuo? Liu Fu frunció el ceño y se sintió desconcertado por esta respuesta. Inicialmente pensó que alguien alrededor de Yu Eye lo estaba atacando. El pequeño círculo alrededor de Yu Eye no solo tenía a Liu Fu, otros tenían varios pequeños planes propios. Al recordarlo cuidadosamente, Liu Fu descubrió que no podía recordar la apariencia de Ningzhuo. Él sí recordaba que había un hombre tan joven. ¿Un joven? Un joven, ¿será que no pudo soportar esto y por eso busca venganza? Liu Fu pensó que entendía la intención de Ningzhuo. Inmediatamente encontró una excusa, voló de la montaña, encontró proactivamente a Ningzhuo e intentó sobornarlo. El significado que expresó Liu Fu fue simple: te daré dinero, amigo, deja lo que estés haciendo. Déjalo ir. Puedo representar a Yu Eye y no culparte por todo esto. Los jóvenes, todos tienen sus momentos impulsivos y cometen errores. También tenía un aire de arrogancia. Aunque ambos eran cultivadores del establecimiento de la fundación, Liu Fu tenía a Yu Eye detrás de él. ¿Qué tiene Ningzhuo? Está claro que es un recién llegado, que está aquí en la conferencia Feiyun para probar suerte y ampliar sus horizontes. No es de extrañar que Liu Fu asumiera eso, ya que la conferencia Feiyun se había convertido en un evento en Flying Cloud Country que debía ser visto con entusiasmo por personas de todos los ámbitos de la vida, grandes o pequeños, poderosos o débiles. Ningzhuo mantuvo un comportamiento amistoso y luego sonrió, indicando que no podía obedecer. No puedes hacerlo. ¿Cómo es posible que no lo hagas? Liu Fu gritó infelizmente, debes hacerlo, quieras o no. Golpeó con fuerza la palma de la mano contra la mesa y luego se levantó, mirando fijamente a Ningzhuo. Con cultivadores comunes, es posible que Liu Fu los haya intimidado. Pero Ningzhuo había tratado incluso con un cultivador de la transformación de la divinidad, entonces ¿por qué temería a una persona pequeña del mismo nivel? Sonrió, revelando una sonrisa más sincera, pero sus palabras estaban llenas de provocación: envíen a alguien inmediatamente a alquilar 5 mansiones rupestres más. Al ver que el rostro de Liu Fu se ponía rojo y su ira se intensificaba, Ningzhuo se rió en voz alta: no, esta vez sean 10. La ira de Liu Fu se congeló en su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que no podía engañar fácilmente a Ningzhuo. ¿Qué quieres? Liu Fu bajó la voz, con las venas palpitando en su frente mientras gruñía. La sonrisa de Ningzhuo se desvaneció ligeramente cuando lo señaló: habla amablemente, no asustes a mi gente. Ningzhuo no estaba hablando solo con Liu Fu, a su lado estaba Inchi. La niña era del clan Ghost People, y Liu Fu la miró, asumiendo que era la asistente de Ningzhuo, por lo que no le prestó atención. Ningzhuo, por otro lado, cuidó de Inchi debido a su pérdida de memoria y la llevó consigo para aprender sobre el mundo del cultivo a través de experiencias.
Liu Fu colocó ambas manos sobre la mesa, bajó la cabeza, cerró los ojos y respiró profundamente unas cuantas veces. Reprimiendo la ira en su corazón, de repente abrió los ojos. Joven maestro Nin. ¿Qué quieres? Casi apretó los dientes mientras decía esto. Ninsuo se frotó los dedos. Dame 1000 piedras espirituales de grado medio y no investigaré más este asunto. Liu Fu miró incrédulo a Ninsuo y gritó, ¿estás loco? 1000. ¿Crees que soy un tonto? ¿Mi cabeza es tan grande como crees? Ninsuo, 1000, parece demasiado. ¿Qué tal esto? Vamos a cortarlo por la mitad. Los ojos de Liu Fu se pusieron inyectados en sangre mientras calculaba. ¿500? Si doy eso, igualmente perdería dinero, ¿no? Incluso esa cantidad es irrazonable. Liu Fu bajó la voz nuevamente y exclamó. Ninsuo, yo tampoco soy exactamente pobre, déjame reducirlo a la mitad para ti otra vez. Sin embargo, Ninsuo sacó una carta. Esta es mi carta de saludo para el mayor Yueye, por favor entréguemela. No te preocupes, no te denunciaré, solo quiero conocerte. Liu Fu miró la carta de saludo, su expresión ilegible por un momento, inseguro de las intenciones de Ninsuo. ¿No se retiraría simplemente un cultivador común y corriente? ¿Por qué este niño iba en sentido contrario? ¿No tiene miedo de que sus pequeños brazos y piernas como cultivador del establecimiento de la fundación sean golpeados por un cultivador del núcleo dorado? Liu Fu se dio cuenta de que la carta de saludo era el verdadero propósito de Ninsuo. Apretó los dientes y dijo, ¿qué estás intentando hacer exactamente? Ninsuo sonrió levemente, sacudiendo la cabeza lentamente. No necesitas saberlo. Liu Fu respiró profundamente, extendió lentamente la mano y tomó la carta de saludo. Después de media barra de incienso de tiempo, se arrodilló en la mansión de la cueva Pansy, con el rostro lleno de vergüenza. La negociación con Ninsuo hizo que Liu Fu se diera cuenta de que el primero, aunque joven, no debía ser manipulado y tenía planes diferentes. Esto hizo que Liu Fu se sintiera asustado. Entonces, después de una dolorosa autorreflexión, Liu Fu regresó, confesó proactivamente y se declaró culpable ante Yueye. Yueye sonrió. Son solo unos cientos de piedras espirituales de grado medio. No es gran cosa. Miró la carta de saludo que tenía en la mano, que era la que Ninsuo le había pedido a Liu Fu que entregara. De repente, un orbe de llamas se elevó en la mano de Yueye, quemando por completo la carta de saludo. Él resopló, un joven insignificante del establishment de la fundación, tratando de presentarme sus respetos. ¿Cree que ya ganó? Jaja, ingenuo. Miró a Liu Fu. ¿Por qué crees que los mantuve a todos a mi lado y los cuidé? La gente que Ninsuo ha reunido puede ser numerosa, pero su nivel de cultivo es bajo. Todos vayan juntos, usen la arena marcial y desafíenlos. Una vez que estén bajo control y reciban una lección, ¿quién vendrá a alquilar una mansión en la cueva? Yueye nunca se ocuparía personalmente de la situación. Al ser un núcleo dorado digno, atacar a los cultivadores de nivel inferior de Chi Refinement y Foundation Establishment estaba por debajo de él. Pero los cultivadores que lo rodeaban podían hacerlo. Deberían ponerse de pie y afrontar la situación actual para aliviar las preocupaciones de Yueye. Capítulo 971, capítulo 349, la visión de un jugador de ajedrez. Ninsuo tomó la iniciativa de enviar una tarjeta de visita, esperó un día y no vio respuesta. Sabía lo que eso significaba. No le sorprendió en absoluto. Porque antes de tomar esta acción, el niño cabezón ya había anticipado esta posibilidad. Parece que Yueye no me toma en serio. Esta reacción es razonable. A los ojos de Yueye, Ninsuo es solo un cultivador novato del establecimiento de fundaciones atraído por la conferencia Feiyun. ¿De dónde vino este pequeño don nadie? Ni siquiera conocía a Ninsuo. Ni siquiera Liu Fu ha investigado adecuadamente a Ninsuo. ¿Quién cubriría el coste de tal investigación? ¿Cuánto es apropiado gastar solo en un cultivador de establecimientos fundacionales? Aunque Ninsuo ha demostrado algunos medios, ¿vale la pena? Hasta ahora, no vale la pena que el lado de Yueye preste más atención. Además, cuanto más se cultiva la técnica demonio de los 5 elementos inversos, más fuerte es el poder de combate, pero más difícil es controlarlo, con una mayor probabilidad de desviación.
Solo aquellos con reinos excepcionales pueden contener un estado tan caótico. Yueye ya está al límite de su cultivo, según la inteligencia, lleva mucho tiempo abrumado, pasando la mayor parte de su tiempo diario de cultivo controlando su dantian, ajustando su estado, para evitar desviaciones. En esta situación, naturalmente su atención no estará en mí. El lado de Yueye ignora a Ninsuo y no lo investiga, pero Ninsuo no cometería tal error. Incluso compró una parte de la técnica demonio inversa de los 5 elementos para regresar y estudiar. Naturalmente, la puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images no tiene un pabellón del libro completo, pero entre las 16 salas, hay una sala llamada Sala de la Herencia, cuyas funciones son similares a las del pabellón del libro completo. La mayor ventaja de la técnica demonio inversa de 5 elementos es su poder de combate. Para cualquier cultivador que practique esta técnica, el progreso inicial en el cultivo es rápido y feroz, y su poder de combate a menudo supera al de sus pares. Hay dos inconvenientes. En primer lugar, la probabilidad de desviación en la técnica demonio inversa de 5 elementos es muy alta, superando con creces las técnicas de cultivo del mismo grado. En segundo lugar, el límite superior de la técnica demonio inversa de los 5 elementos es relativamente bajo, solo se puede cultivar hasta la etapa del alma naciente. Esta es una técnica que solo llega a la etapa del alma naciente. El reino de los 5 elementos de Ninsu es muy profundo y, después de leerlo solo una vez, entendió esta técnica demonio inversa de los 5 elementos. Este tipo de habilidad demoníaca cultiva principalmente el Mari dantiano medio y el Mar esencial dantiano inferior, centrándose en reemplazar la energía espiritual con sangre esencial, utilizando los órganos internos del cuerpo en lugar del mecanismo espiritual de los 5 elementos externo. En circunstancias normales, incluso Ninsuo transforma el poder espiritual externo en su propio mana a través de la técnica de los 5 elementos. Cualquiera que sea la categoría del hechizo, se basa en la técnica de cultivo. Una técnica de elementos de madera da como resultado maná de elementos de madera. El arte de regulación y de 5 elementos de Ninsuo da como resultado maná de 5 elementos. La técnica del demonio de los 5 elementos inversos deriva de los órganos internos. Los 5 elementos están categorizados por los 5 órganos internos, de los cuales el cultivador extrae el mecanismo espiritual, que sale a través de la esencia de sangre, es más cercano a la fuente de mana utilizada por los cultivadores. Esta sangre esencial puede transformarse rápidamente en mana de 5 elementos. De la misma manera, mana de 5 elementos puede transformarse nuevamente en sangre esencial, reponiendo el cuerpo. Este mecanismo de cultivo significa que el mar esencial es otro mari. El mari también puede considerarse como un mar esencial especial. Agregar 2 dantianos juntos naturalmente hace que el practicante de la técnica demonio inversa de los 5 elementos sea excepcionalmente poderoso. Esta esencia de sangre que fluye desde los 5 órganos internos puede transformarse rápidamente en maná de los elementos individuales de metal, madera, agua, fuego y tierra, comandados ágilmente como un brazo. El maná de elementos individuales como el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra también puede convertirse en sangre esencial, fortaleciendo el cuerpo y mejorando el poder cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, los practicantes de la técnica demonio de 5 elementos inversos suelen ser capaces de realizar combates tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Pero también debido a los principios de esta técnica, los practicantes son propensos a desviarse. La razón es muy clara, el maná generado independientemente que se transforma en sangre esencial no es de producción propia. Para asimilarlo requiere un cuidado a largo plazo. Transformar la sangre esencial en maná reducirá drásticamente la fuerza subyacente del cuerpo. El cuerpo es la base, y la sangre esencial excesivamente drenada equivale a lesiones graves, trayendo impactos negativos de muchas maneras, provocando un empeoramiento de la cadena. Además, la generación mutua y la restricción entre los 5 elementos del maná están conectadas de manera compleja. El maná almacenado en el dantiano del mari es inherentemente amenazante y requiere una técnica de cultivo para armonizar, organizar y prevenir conflictos internos. Al igual que el arte de regulación y de los 5 elementos de Ninsuo, forma un vórtice de 5 elementos en el dantiano del mari para transformarse y coexistir. El maná de los 5 elementos de la técnica inversa del demonio de los 5 elementos no solo se almacena en el Isea Dantian sino que también se mezcla dentro del cuerpo. Después de todo, la conversión de sangre esencial y maná de los 5 elementos no es instantánea. Aunque sea breve, necesita algo de tiempo.
Mezclé sangre de maná y esencia de 5 elementos en el cuerpo, eso es un gran problema. Si no se maneja bien, es como un polvorín, un poco de descuido y podría explotar. Incluso si no explota, las pequeñas fricciones y el ligero consumo mutuo acumulados también serán un tormento continuo para el cuerpo. Por lo tanto, los cultivadores que han cultivado con éxito la técnica demonio inversa de los 5 elementos a menudo sufren lesiones internas. Después de que Ninsuo pagó el precio y dominó toda la técnica demonio inversa de los 5 elementos, ganó mucha más confianza al tratar con Yueye. También añadió una parte importante de experiencia utilizando los 5 elementos para él. Aunque mi ámbito de los 5 elementos es bastante profundo, tengo muy poca experiencia en aplicaciones prácticas. Después de todo, el tiempo dedicado al cultivo ha sido demasiado corto. Quizás debería recopilar masivamente algunas técnicas de cultivo relacionadas con los 5 elementos para enriquecer mi biblioteca de experiencias. Con este conocimiento acumulado, eventualmente tendré la capacidad de autocrear técnicas de cultivo de los 5 elementos. Ninsuo tuvo esta visión desde el corazón y pensó en este objetivo. Su reino de los 5 elementos es extremadamente avanzado, pudiendo crear hechizos en combate, pero crear una técnica de cultivo es mucho más difícil que crear hechizos. Sin embargo, con una rica experiencia teórica y práctica, pudo llenar los mayores vacíos y crear su propia técnica de cultivo. Capítulo 972, capítulo 349, La visión del maestro de ajedrez, parte 2. Primero anótalo y ponte a ello cuando haya tiempo más tarde. En la actualidad, Ninsuo necesitaba principalmente encargarse de Yueye. Esto fue algo problemático. Contra alguien como Yueye, que se encontraba en la última etapa del núcleo dorado, Ninsuo tenía plena confianza en derrotarlo. Ninsuo ahora dominaba la técnica demonio de 5 elementos inversos, que apuntaba directamente a los principales métodos de combate de Yueye. Manejarlo era increíblemente fácil. Ni siquiera mencionemos esto. Tan pronto como Ninsuo usó el hilo de vida del poder divino, pudo controlar directamente a Yueye, lo que le hizo admitir públicamente la derrota, arrodillarse en el suelo y llamarlo padre con facilidad. Porque Yueye no era un cultivador de almas nacientes. Mientras estén en la etapa del núcleo dorado, es casi imposible escapar del control de este poder divino. Por supuesto, hay excepciones, como Susuanji, Lingu Hyu, etc. Pero Ninsuo no quería hacer esto en absoluto. Mientras desafiara a Yueye, una vez que se decidiera el resultado de su duelo, Ninsuo inevitablemente recibiría atención e interés significativo, lo que llevaría a una gran cantidad de opiniones públicas, investigaciones constantes e intentos de varias facciones de reclutarlo. En tales circunstancias, ¿cómo pudo planear en secreto infiltrarse en el pabellón suyo? Ser de alto perfil y ganar fama es posible, pero no ahora. El propio Ninsuo necesitaba limpiar un nombre, pero estaba esperando la oportunidad adecuada. La reunión de nubes antes de la conferencia Feiyun fue una etapa importante formada lentamente por la secta Myriad Images, donde los cultivadores se exhibieron con entusiasmo. Ninsuo también planeaba causar un gran revuelo en esta etapa, pero ahora no era el momento. El momento aún no estaba maduro. Dentro de la secta Myriad Images, hay una transición entre lo nuevo y lo viejo entre los 8 picos principales. El pico trueno púrpura decae, mientras que el pico nube fluida se convierte en el objetivo a expulsar. Si me revelo precipitadamente, tanto las facciones principales como las distintas fuerzas se apresurarán a acercarse. Estos intereses incluyen mucho, incitación, coerción, represión, etc. Donde hay gente, hay sociedad mundana. Una vez que Ninsuo revele su valor, es probable que se forme un vórtice a su alrededor. En ese momento, no es que Ninsuo pudiera elegir no involucrarse. Se vería obligado a hacerlo porque alguien como él no podría ser ignorado por nadie. Él también es humano y sigue siendo fuerte. En esta sociedad mundana, una persona fuerte naturalmente provoca tormentas. Ninsuo también deseaba mezclarse, pero estaba esperando el momento adecuado. ¿Qué constituye el momento maduro? Ahora está lejos de ser así. Primero, Ninsuo necesitaba información más detallada. Por eso, estos días esperó a que Wen Ruanyu terminara sus funciones. En opinión de Ninsuo, la fortaleza de Wen Ruanyu no estaba solo en el nivel de cultivo de la etapa del núcleo dorado o en su dominio de las 4 artes de la cultura confuciana.
Su habilidad más destacada fue su talento político. Había estado en White Paper Immortal City durante tantos años en la capacidad de representar a Myriad Images Sect, administrando los asuntos internos de la ciudad como adjunto del White Paper City Lord. Su gobierno de White Paper Immortal City a lo largo de los años acumuló una vasta experiencia. Sin duda, coordinó con varias fuerzas durante esta gestión, fue testigo del doble lado de la naturaleza humana y exploró las constantes y variables de los corazones humanos. Wen Ruanyu simplemente no estaba familiarizado con la situación actual de la secta Myriad Images, incluso si había estado ausente durante mucho tiempo, todavía mantenía conexiones dentro de la secta. Con un poco de tiempo, comprendería rápidamente los asuntos internos actuales de la secta Myriad Images. Wen Ruanyu apoyó absolutamente a Ninsuo. Para Ninsuo, esto sería una fuente importante de inteligencia y referencia para las acciones. Incluso con un análisis exhaustivo de la amplia información reunida por Ninsuo, todavía no significaba que el momento fuera el adecuado. También tuvo que esperar un punto de entrada apropiado. En la secta de las 10.000 medicinas, el punto de entrada era Lin Sansan. En el país de Liangsu, primero fue Liu Wansan y luego Mulan. En White Paper Immortal City, fue algo especial. El punto de entrada ya estaba dispuesto para él era el salvador muy esperado. ¿Cuál es el punto de entrada para la secta Myriad Images? La conferencia de Feiyun fue simplemente una gran oportunidad para todos, no fue un punto de entrada. Wen Ruanyu, Yan Sanyan y los amigos cercanos mencionados en el comprobante de Jade dejado por el doctor budista Men Jiaojin estaban más cerca de este concepto de punto de entrada. Wen Ruanyu representó al público fuera de la montaña. La identidad de Men Jiaojin también era esta, alguien fuera de los picos principales. Yan Sanyan representó el Salón de la Casa del Mal, uno de los 16 salones, un lugar donde se realiza trabajo práctico. Los amigos cercanos de Men Jiaojin eran cultivadores en el pico principal, y Ninsuo podría usar este canal para unirse al pico principal. Ninsuo estaba dispuesto a hacerse amigo de Zen 11 porque estas personas también podrían ser puntos de entrada. En el futuro también podrían aparecer nuevos puntos de entrada. En cuanto a cuál elegiría finalmente Ninsuo, aún no lo sabía, había que decidirlo en función de la situación. Las fuerzas nuevas y antiguas de la secta Myriad Images están destinadas a participar en una feroz contienda, y esta sesión de la conferencia Feiyun es el mejor escenario para el enfrentamiento. Ninsuo ya había visto esto al analizar la inteligencia de Purple Thunder Peak y Flowing Cloud Peak. Pero su comprensión de la secta Myriad Images estaba lejos de ser profunda. Todavía necesitaba seguir observando y esperando. Una vez que la situación se aclarara, cuando se hiciera evidente que el lado tenía mayores posibilidades de ganar, básicamente se uniría a ese lado. Soy un extraño, mi familia está lejos, en Southern Bean Country. Si me uniera al equipo ganador, sería el ganador. ¿Quién querría perder? En Myriad Images Sect, las alianzas de Ninsuo como forastero dependían de sus propias decisiones. Era muy flexible. El cultivo de Ninsuo puede ser débil, pero eso no significa que su capacidad lo sea. En los años que duró en Fire Persimmon Immortal City, perfeccionó su perspicacia política. Fue precisamente esta perspicacia la que le permitió tomar muchas decisiones correctas, lo que le permitió prosperar en la secta de las 10.000 medicinas, el país Liangsu y la ciudad inmortal del Libro Blanco. A menudo podía aprovechar situaciones, enfrentar fuerzas externas entre sí y ganar con poca fuerza. Ahora todavía no es el momento de tomar una decisión. Obtener las reliquias de mi madre es lo más importante en este momento. Los objetivos de Ninsuo siempre habían sido claros. Entonces, su verdadero problema ahora era, cómo tratar con Yueye sin causar un gran revuelo y llamar la atención. Y la interferencia de Zen 11 sin duda hizo que esta cuestión fuera más compleja. ¿Cómo debería Ninsuo mostrar su talento ante Zen 11 y en qué medida? Esto realmente puso a prueba las habilidades políticas de Ninsuo. Su Linkou recopiló información y fue a ver a Zen 11 preocupado. Primo, la situación ha cambiado. Yuei está ejerciendo presión. Muchos de sus subordinados del establecimiento de la fundación están desafiando a los cultivadores recién llegados. El Salón de Artes Marciales aceptó rápidamente estos desafíos. Evidentemente, habían utilizado sus conexiones para avisar con antelación. La gente que reunió Ninsuo simplemente no está a la altura.
Muchos se han asustado y no hay ningún rumor sobre 10 piedras espirituales de grado medio. Primo, el plan de Ninsuo fracasó y todo nuestro dinero está en manos de Ninsuo. Zenon se negó con la cabeza y sonrió. Este concurso apenas comienza. ¿Crees que la oportunidad de ganar dinero de Ninsuo no fue vista por nadie antes? ¿Nadie lo ha probado antes? Primo, debes entender que la forma picos es convencionalmente acordada y evolucionada naturalmente. Estas cuestiones evolucionadas a menudo surgen de forma natural y son maduras. Como esta vez, Yueye enviando a sus subordinados del establecimiento de la fundación. Desafíos marciales es una respuesta madura. De esta manera se eliminaron muchos precedentes. Los ojos de Su Lingkou se iluminaron. Primo, eres realmente extraordinario, lo predijiste todo. Zenon se volvió a sacudir la cabeza. Si puedo anticiparlo, Ninsuo debe haberlo previsto incluso antes. Aún así, decidió seguir adelante. Tengo genuina curiosidad por saber cómo responderá. La expresión de Su Lingkou cambió, revelando una sonrisa. Creo que Ninsuo podría entrar personalmente en la arena y competir con estos cultivadores del establecimiento de la fundación. Su destreza en la batalla ya es bastante excepcional, de lo contrario, no tendría el descaro de provocar al bando de Yueye de esta manera. Zenon se respondió sin comprometerse, esperemos y veremos. ¿Entrar personalmente a la arena? Eso es imposible. Bajo la vigilancia silenciosa de Su Lingkou, Ninsuo no hizo ningún movimiento, ni siquiera ninguna indicación. Capítulo 973. Capítulo 350. La visita. Puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images. Una sala del Salón de Artes Marciales. El rostro de Liu Fu estaba pálido mientras estaba frente a su oponente, transmitiendo pensamientos. Chen, ¿por qué molestarse? ¿Qué te ofreció Ninsuo que te hace estar dispuesto a ofender al maestro Yueye? Sin embargo, ¿aceptas obstinadamente mi desafío? Ninsuo había contratado a un grupo de personas para alquilar las mansiones rupestres de la secta a gran escala, lo que obligó a Liu Fu a confesar y declararse culpable ante Yueye. Yueye ordenó a sus subordinados que molestaran a los cultivadores que alquilaban las mansiones de las cuevas. Esta era la puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images, donde las disputas internas entre cultivadores generalmente se resolvían a través del Salón de Artes Marciales. El Salón de Asuntos Internos estaba destinado principalmente a tratar conflictos importantes entre miembros de la secta Myriad Images. En el caso de disputas menos importantes, la secta fomentaba duelos privados para resolverlas. Este sistema era muy adecuado a la situación de la secta Myriad Images. Simplemente había demasiada gente en la secta Myriad Images. Las fricciones entre ellos crearon numerosos conflictos. Si se aplicaran los métodos habituales de gobernanza de una supersecta, se necesitaría un gran personal dedicado a abordar estos conflictos. Esa gobernanza conduciría inevitablemente a una corrupción generalizada e incluso a casos injustos. Después de todo, la secta Myriad Images no es un reino de cultivo, que puede confiar en funcionarios para juzgar y resolver casos, con la ayuda de la visión divina y el poder oficial que a menudo restaura la verdad. Y antes de la etapa inicial de la conferencia Feiyun, varios grupos acudieron en masa a la puerta principal de la montaña, aumentando la población. Un gran número de cultivadores que no pertenecen a la secta Myriad Images residirían temporalmente aquí. Por tanto, esto generaría una enorme cantidad de disputas y conflictos. La secta Myriad Images generalmente no intervenía en estos asuntos, lo que permitía que se resolvieran de forma privada entre los involucrados. Este enfoque ahorró costos de gobernanza considerables y también fomentó un entorno de supervivencia de los más aptos dentro de la secta, donde aquellos que se destacaban eran a menudo bastante poderosos. Con un fuerte poder de combate y una gran cantidad de personal, los conflictos irreconciliables incluso dentro impedirían que la secta Myriad Images se limitara a los límites tradicionales. Para evitar graves conflictos internos, el liderazgo de la secta naturalmente trasladó los conflictos internos al mundo exterior. Este enfoque permitió más espacio para que los miembros internos maniobraran. Con el tiempo, la influencia de la secta Myriad Images se expandió continuamente. Aquellos que temporalmente no tenían éxito en la competencia interna a menudo optaban por establecer puestos de avanzada fuera de la secta, con la esperanza de revertir su suerte. Esto condujo al alcance cada vez mayor de la influencia de la secta Myriad Images.
Entonces, cuando Yueye descubrió una interferencia en la montaña que había elegido, su elección natural fue batirse a duelo para resolver el problema. La mayoría de los cultivadores reunidos por Ninsu optaron por evitar pelear, no atreverse a pedir esas 10 piedras espirituales de grado medio y cancelaron voluntariamente sus alquileres en Cave Mansion. Pero algunos, firmes, aceptaron el desafío. Frente a Liu Fu estaba una de esas personas, Chen Er. Desde la perspectiva de Liu Fu, esto era naturalmente difícil de entender. Ya había descubierto que el lema que Ninsu usaba para reunir a estos cultivadores de bajo nivel era la promesa de 10 piedras espirituales de grado medio. Ahora bien, Chen Er estaba dispuesto a arriesgar su vida por 10 piedras espirituales que nunca llegarían. No fueron pocos los ejemplos de duelos a muerte. Sin embargo, no sabía que Chen Er era solo un alias temporal y que su verdadera identidad era el chef de Ninsu, conocido como Kitchen Elder. Kitchen Elder no dijo nada, solo le hizo una seña a Liu Fu con el dedo. Liu Fu estaba furioso, tonto testarudo. Movió la mano y envió 10 talismanes. Los talismanes se encendieron en el aire, transformándose en flechas de agua y lanzando una ofensiva hacia Kitchen Elder. Con un pensamiento, Kitchen Elder sacó un escudo y lo colocó al frente. Simultáneamente, Kitchen Elder pateó el suelo, usando su técnica de movimiento para cambiar rápidamente de posición. Bang bang bang. El escudo era muy ágil, se movía a su antojo, rodeando a Kitchen Elder e interceptando todas las amenazantes flechas de agua. Kitchen Elder metió la mano en su pecho y luego arrojó un puñado de arroz glutinoso al aire. El arroz glutinoso creció salvajemente en el aire, transformándose en gusanos gigantes blancos como el arroz, rodeando a Liu Fu. El corazón de Liu Fu se aceleró, Geu Caltebate. Liu Fu recuperó su confiable artefacto mágico, una caja de espadas que había adquirido en el mercado. Infundiéndole maná, abrió la caja de espadas, de donde brotaron ondas de Macro Gold Sword Chi. El Sword Chi era agudo, atravesaba a los gusanos con un impulso incesante y daba vueltas hacia atrás para penetrarlos nuevamente. Después de varios ciclos, un gusano gigante murió. Kitchen Elder sonrió interiormente. Usar Sword Chi en los gusanos gigantes fue un error absoluto por parte de Liu Fu. Kitchen Elder pretendía que fueran prescindibles. Liu Fu gastó un vasto maná para conjurar Sword Chi que solo mataba gusanos, renunciando así a su ventaja en la pelea. Si el Sword Chi estuviera dirigido a Kitchen Elder, definitivamente tendría que defenderse con todas sus fuerzas, lo que llevaría a un punto muerto. Pero ahora, sin presión externa, Kitchen Elder podría concentrarse fácilmente en tratar con Liu Fu. Sacó una calabaza y roció un diluvio de gotas de aceite dorado. Cientos y miles de gotas de petróleo formaron una lluvia violenta que envolvió a Liu Fu. Habiendo perdido la iniciativa, Liu Fu solo pudo activar un talismán, formando un escudo de luz similar a una campana dorada sobre sí mismo para estabilizar la situación temporalmente. El escudo de luz era realmente resistente y resistía las gotas de aceite que se rompían al impactar y el aceite residual se dispersaba por todas partes. Por el momento era irrompible. Este es un tesoro de talismán, observó Zenonce mientras observaba. Normalmente, un duelo así no le interesaría en absoluto. Pero como se relacionaba con Ninsu y su propia posición en la alianza, estaba algo intrigado. ¿Qué opinas, primo?, preguntó Zenonce, aprovechando la oportunidad para entrenar a Su Lingkou. Sin dudarlo, Su Lingkou respondió, Liu Fu no es experto en la batalla, tomó 2 decisiones erróneas. El primero fue perder voluntariamente su ventaja, y el segundo lo hace parecer tan estable como una montaña, pero en realidad lo convierte en un blanco fácil. Contacto. Capítulo 974, capítulo 350, La visita, parte 2. Especialmente la primera vez. Su Lingkou negó con la cabeza, lleno de desdén. Liu Fu en realidad usó la espada y para atacar a los gusanos, completamente tonto. Zenonce sonrió levemente, puedo entenderlo. Los métodos de los cultivadores Geu son siempre extraños e inusuales. Liu Fu decidió lidiar primero con estos gusanos, lo que se considera una medida segura. Es solo que juzgó mal, Chen Er no es un cultivador Geu, debe haber dominado algunas habilidades culinarias. La claridad de un espectador. Zenonce notó los detalles e identificó que el viejo cocinero no estaba esparciendo insectos Geu, sino arroz glutinoso.
Su Linkou, Liu Fu va a perder. Este Chener debería ser la contramedida de Ningsu. Él esconde a los verdaderos expertos dentro. El fracaso de los desafíos subordinados de Yueye no permitirá que todo transcurra en paz. En última instancia, es muy probable que esto lleve a Yueye a tomar medidas personalmente. Zenon se asintió. Se centró en el partido, señalando al viejo cocinero. Primo, necesito investigarlo. Zenon se necesitaba determinar si el viejo cocinero fue contratado por Ningsu a un alto precio o era uno de los propios subordinados de Ningsu. Hay una gran diferencia entre estos dos. Justo cuando terminó de hablar, el viejo cocinero ejecutó un golpe ganador, hiriendo gravemente a Liu Fu. Después de ganar, el viejo cocinero no abandonó el salón de artes marciales. Luego hubo un segundo partido, un tercer partido. Como se trataba de un desafío concentrado, el salón de artes marciales organizó el concurso entre los subordinados de Ningsu y Yueye juntos. El segundo partido contó con un concursante alto y otro bajo. El alto lanzó un fuerte grito, con los músculos anudados como raíces de árboles antiguos, mientras golpeaba el suelo con los puños. Una pitón terrestre atravesó el suelo y cargó hacia la más corta. El bajito se rió levemente, ágil más allá de toda comparación, saltando directamente sobre la parte trasera de la pitón terrestre, realizando una carga frontal hacia el alto. El alto resopló fríamente, arrojando más de una docena de talismanes que se encendieron instantáneamente. Los talismanes se convirtieron en numerosos conos de piedra, disparando hacia el corto. La velocidad del bajito se disparó, dejando imágenes residuales, estrellándose de cabeza contra el medio de los conos de piedra. En medio del aluvión de conos de piedra, se movía continuamente, zigzagueando de izquierda a derecha, evadiendo cada ataque y abalanzándose frente al alto. El alto, hábil en la lucha de hechizos de largo alcance, fue rápidamente abrumado por el ataque cercano del bajo, que empuñaba una daga. Al ver la situación desfavorable, el alto solo pudo admitir la derrota. El tercer partido, cuarto partido, quinto partido. El equipo de Yueye terminó perdiendo todos los partidos. Los resultados unilaterales llenaron de asombro a su Linkou. Los ojos de Zenon se brillaron con una luz nítida. ¿Dónde encontró Ningsu a estos expertos? Primo, revisa minuciosamente a cada uno de ellos para descubrir su identidad. Se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de Ningsu y pensó, esta persona merece una reevaluación. Al final de la tarde. ¿Todos derrotados? En la sala de cultivo, Yueye de repente miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, mirando a Liu Fu. El rostro de Liu Fu estaba mortalmente pálido mientras contaba los detalles con vacilación. Al final, le entregó a Yueye una carta de invitación una vez más. La invitación todavía era de Ningsu. Yueye frunció el ceño profundamente y miró fijamente la invitación. Después de un breve silencio, su ceño se abrió y reveló una sonrisa. Un simple establecimiento de una fundación, jeje. La imagen de Ningsu en su mente había cambiado ligeramente. Aunque todavía era un simple cultivador de pequeñas empresas del Foundation Establishment, parecía haber una fuerza detrás de él que requería más atención en términos de fuerza general. Por supuesto, no fue demasiada atención. Yueye sabía claramente que los cultivadores apegados a él no eran tan destacados en fuerza. Estaba cultivando principalmente la técnica del demonio de los 5 elementos inversos, y su condición física se había ido deteriorando durante mucho tiempo y tuvo que correr el riesgo de abrirse paso hasta la etapa del alma naciente. Si una élite de Foundation Establishment Stage quisiera unirse a una fuerza más fuerte, ciertamente no lo elegirían. Una llama se elevó de la palma, quemando la invitación a las cenizas. Yueye estrechó la mano y miró a Liu Fu. El otro grupo vino preparado, así que es comprensible que te tomaran por sorpresa y te perdieras. No los culpó, sino que proporcionó a Liu Fu y a los demás una salida. Dado que este es el caso, allanemos el camino. Ningsu quiere reunir cultivadores sueltos a gran escala para establecerse aquí, y una parte clave es que el cultivador del Salón de Asuntos Internos lo ayude. Advertencias, amenazas o sobornos, en cualquier caso, asegurar a esta persona clave podría muy probablemente frustrar a Ningsu. Yueye comenzó a intercambiar ideas. Sabía que así operaba Ningsu, reconociendo así uno de los puntos clave de esta acción.
mientras esté roto, podría causar una interferencia considerable a Ninsuo. Pero al momento siguiente, Liu Fu reveló una sonrisa amarga. Mi señor, acabamos de encontrar al cultivador del Salón de Asuntos Internos cooperando con Ninsuo. Su apellido es Cao, llamado Cao Gi. Yueye inmediatamente frunció el ceño. ¿Ese Cao? Liu Fu fue un seguidor suyo durante mucho tiempo. De lo contrario, Yueye no le habría confiado la tarea de expulsar a los cultivadores. Liu Fu asintió. El ceño fruncido de Yueye se profundizó. Parece que el otro lado vino preparado. Hace años ofendió a alguien del pico principal, concretamente a la familia Cao. Para solucionar este problema casi agotó su fortuna. Aunque la familia Cao no tomó medidas contra él, no pudo competir por el puesto de transmisión verdadera del núcleo dorado. ¿Cómo pudo la familia Cao permitir que un enemigo se convirtiera en la verdadera herencia de una secta? En las primeras recopilaciones de inteligencia de Ninsuo, el dinero no se gastó en vano. Este camino está bloqueado, por lo que Yueye pensó en otra forma. El hecho de que estas personas estén siendo utilizadas por Ninsuo es un poco extraño. Ve a investigar a tus oponentes y encuentra una manera de comprarlos. Debido a la participación de alguien de la familia Cao, Yueye se mostró aún más reacio a hacer grandes movimientos. Preferiría gastar dinero para resolver problemas. Liu Fu asintió y se fue a cumplir sus órdenes. Medio día después. Su Lin Kou, sintiéndose abatido, informó a Zen 11. Zen 11 levantó ligeramente la frente. ¿Estás diciendo que no pudiste investigarlos en absoluto? Su Lin Kou asintió. Sí, es como si hubieran aparecido de la nada. Zen 11 mostró una expresión pesada. No era raro incorporar a algunos forasteros a la secta Myriad Images. Como no eran cultivadores sueltos, esto implica que Ninsuo tiene el respaldo de una fuerza. La imagen de Ninsuo en la mente de Zen 11 quedó inmediatamente envuelta en un velo de misterio. Liu Fu también informó una respuesta similar a Yueye. Después de despedir a Liu Fu, Yueye guardó silencio en contemplación. Esta parte tampoco fue un defecto. Al igual que Zen 11, Yueye volvió a plantear su evaluación de Ninsuo. ¿Por qué esta persona hace tantos esfuerzos para complicarme las cosas? ¿Solo porque lo expulsé y le costé cara? Yueye estaba desconcertado. Resolver el misterio sería sencillo, bastaría con confrontar directamente a Ninsuo. Sin embargo, había quemado la invitación. Justo cuando Yueye sentía arrepentimiento, sus ojos de repente se concentraron. Una carta de invitación descansaba tranquilamente a su lado. El shock fue extraordinario para Yueye. No tenía idea cuando le pusieron la invitación a su lado. Si la otra parte pudiera enviar una invitación tan casualmente, él podría fácilmente acercarse y quitarse la vida. Ninsuo, ¿con qué fuerza estás respaldado? Yueye abrió la invitación y la leyó rápidamente. El contenido era simple. Ninsuo solicitó una visita a Yueye para un intercambio mutuo sobre la técnica del demonio de los 5 elementos inversos. Yueye se rió enojado. Un simple cultivador de Foundation Establishment que quiere discutir conmigo, un Golden Core en etapa avanzada. Esta actitud de intercambio igualitario dejó a Yueye bastante molesto. Pero esta vez, al final, no rompió la invitación. Después de reflexionar un poco, volvió a llamar a Liu Fu. Organízalo. Mañana entretendré a Ninsuo con buen vino y platos. Liu Fu, sí. Al día siguiente. Ninsuo llegó puntualmente a la mansión de la cueva Pansy según lo acordado. Fue muy cortés y se dirigió a Yueye como mayor, lo que calmó considerablemente las emociones de este último. Después de algunas bromas, Ninsuo declaró francamente que no tenía intención de enredarse en este asunto, que preferiría tomar 10 piezas de piedra espiritual para elegir otra mansión cueva por conveniencia. Pero Zen 11 se acercó a él con otro asunto urgente. En cuanto a qué asunto urgente, explicó brevemente Ninsuo. Ya veo. Yueye se acarició la barba con una expresión neutral. Ninsuo, así que, por favor, tenga la seguridad, Mayor Yu. Aunque tomé prestado el poder de la familia Cao, este asunto no es causado porque la familia Cao me use para molestarte. A menudo es necesario escuchar las palabras al revés. Esto significa que si Ninsuo realmente quisiera lidiar con Yueye, podría utilizar plenamente este poder a un nivel más profundo.
Yueye lanzó una mirada profunda a Ninsuo. ¿Qué pretendes? Sin embargo, Ninsuo cambió de tema. Últimamente, he estado investigando la técnica del demonio de los 5 elementos inversos, y tengo una serie de dudas que me gustaría consultar con usted, señor. Yueye resopló fríamente, cansado de que Ninsuo golpeara el arbusto, pero aún así se acarició la barba y levantó ligeramente la cabeza. Pregunta, entonces. Capítulo 975. Capítulo 351. Maravilloso, maravillosamente mortal. En la mansión de la cueva Pansy, Yueye se sentó en el asiento principal, con Ninsuo parado frente a él. Aunque Ninsuo confió en muchos cultivadores del establishment de la fundación para derrotar a todos los subordinados de Yueye, en el corazón de Yueye, solo demostró que Ninsuo tenía alguna fuerza oculta que lo ayudaba. La impresión que Yueye tenía de Ninsuo todavía estaba limitada al nivel de un cultivador de establecimientos fundacionales. Ninsuo se mostró indiferente y tomó la iniciativa de hablar. Señor Yu, he estado estudiando la técnica del demonio de los 5 elementos inversos, y hay algunos puntos de confusión. La primera es, el fuego del corazón extrae 3 partes de la sangre, convirtiendo la esencia roja en almíbar. Aunque no he practicado esta habilidad, solo leyéndola, puedo deducir que si se opera la técnica según este punto, sin duda provocaría agitación del corazón y de las venas, y que la sangre fluyera demasiado rápido. ¿Cómo suele armonizar las personas mayores esta cuestión? El reino de los 5 elementos de Ninsuo era bastante profundo, pero no había cultivado nada de la técnica demonio inversa de los 5 elementos, y se limitaba a la investigación teórica, por lo que, aunque entendía la esencia de esta técnica, tenía muchas preguntas. Yueye se burló. ¿Armonizar? ¿Armonizar qué? Simplemente extráigalo y úsalo directamente. Mientras hablaba, extendió los 5 dedos de su mano derecha, con la palma hacia arriba, y sacó un chorro de sangre esencial. La sangre esencial era de color rojo oscuro, pulsante y retorcida como un ser vivo. Yueye continuó, después de la extracción, es como una persona que sostiene un hierro para marcar. Debe consumirse inmediatamente, ya que no puede suprimir en absoluto su naturaleza agitada. De repente apretó con fuerza sus 5 dedos y la gota de Essence Blood colapsó y se solidificó instantáneamente, transformándose en una llama escarlata que envolvió su puño, ardiendo ferozmente. La agitación del corazón y de las venas, el rápido flujo de sangre, no son cargas, sino fuertes causas para atacar al enemigo en batalla. La mente debe ser feroz, como un incendio forestal que arde en los campos, un pensamiento se eleva y la sangre ya se ha convertido en ardiendo ferozmente. ¿Armonizar qué? Un ligero retraso provocaría quemaduras en el corazón y las venas. Ninsuo permaneció en silencio por un momento y luego asintió levemente. Así que así es. Superar ferozmente con fiereza, controlar la violencia con velocidad. Entonces esta frase, el palacio del hígado nutre la esencia de madera, pasa Kukuan y canaliza a Sangmen. ¿Cómo interpreta Senior las 3 palabras, pasa Kukuan? Me temo que operar en este punto hará que los meridianos se estanquen, como enredaderas que entrelazan madera seca. Cuantas más veces ocurre, más profundas son las secuelas. Yueye asintió, está realmente estancado. Mira. Dobló su brazo izquierdo y la manga suelta de su túnica se deslizó hacia abajo para revelar una cicatriz antigua y profunda en el interior de su brazo, que mostraba hueso, con un mochi de color negro azulado. Alrededor de la cicatriz, los músculos y las venas estaban retorcidos y anudados, exudando una vitalidad extraña, como si pequeñas raíces viajaran debajo de la piel. ¿Lo ves? Esto queda cada vez que mi energía pasa por el paso, Kukuan. El espontáneo del palacio del hígado es dominante y complicado, como las raíces de un árbol viejo. Debido al uso frecuente, este pase está bloqueado casi por completo. Sin embargo, he pensado en un método. Dicho esto, colocó 2 dedos como un cuchillo y trazó varios golpes virtuales cerca de su costilla izquierda en el punto Sangmen, las yemas de los dedos levantando hebras de verde, enrollando una extraña trayectoria en forma de serpiente en el aire. Kukuan es como el nudo de un árbol viejo, casi un callejón sin salida. Luego sigo el atributo de la madera, como vides adheridas, circulando a lo largo de su textura. Al operar la técnica, concentre la mente en Sangmen, usando el punto como raíz,
guíe la esencia de madera para explorar como zarcillos de resorte, con algunas partes filtrándose a través de Kukuan, la mayoría desviándose de ambos lados. Aunque es tortuosamente sinuoso, consume bastante energía vital, pero al menos evita que Wenshi obstruya y golpee por completo el palacio del hígado. En ese momento, un destello de temor y satisfacción mixtos brilló en sus ojos. Este método inteligente fue algo que comprendió a través de la agonía y la inspiración cuando una vez casi sucumbió a la desviación. Ninsuo también lo notó. Miró a Yueye frente a él, con un dejo de lástima brillando en sus ojos. Practicando como él, la frecuencia de la desviación es muy alta. Estos ingeniosos métodos probablemente se resumieron a partir de sangre y lágrimas, debido a la gran cantidad de casos de desviación y la constante acumulación de experiencia. Me temo que también domina otros métodos similares. Sin duda, estos métodos inteligentes son miopes. Pero esto es lo más alto que puede llegar el reino de los 5 elementos de Yueye. Ninsuo, con aguda observación, dedujo el reino de los 5 elementos de Yueye solo a partir de este pequeño truco. Dada su capacidad, inventar estos ingeniosos métodos le permite mantener su nivel de cultivo y mantener su fuerza con un coste mínimo. Si se acumulan suficientes métodos tan inteligentes, pueden desencadenar cambios cualitativos a través de otros cuantitativos, mejorando gradualmente esta técnica demonio. Muchas técnicas de cultivo se han mejorado y perfeccionado continuamente de esta manera. Por un momento, Ninsuo no pudo evitar sentirse emocionado. Pensó en el suyo propio, reglamento y de 5 elementos art. Comparada con ella, la técnica demonio inversa de los 5 elementos, es simplemente escombros contra una perla brillante. El cultivo de Yueye de la técnica demonio inversa de los 5 elementos, con cada cultivo está destruyendo su propio cuerpo. Cuanto mayor es su nivel de cultivo, más inconvenientes y peligros ocultos acumula. Porque su mayor fortaleza es la conversión de esencia pero se convierte de forma bastante cruda y sencilla. Simplemente canalizar y puede causar daño al cuerpo físico de un cultivador. Five Elements Chi Regulation Art se especializa en el Mari Dantiano medio, lo que permite la libre conversión entre los 5 elementos. Dado que está confinado dentro del Mari, todas las reacciones negativas derivadas de la conversión de los elementos son soportadas por el Mari, lo que las hace insignificantes. La técnica del demonio de los 5 elementos inversos es problemática. Puede convertir la sangre esencial en maná, pero el cuerpo del cultivador no está vacío, todo lo contrario, es denso y sustancial. Solo el arte de regulación y de 5 elementos es una técnica de primer nivel en el mundo, y esta es solo una de las 3 técnicas de sectas superiores. Comparado con Yueye, soy afortunado. Cuando salve a mi madre, el palacio del hada de lava estará destinado a estar bajo mi control. Las 3 técnicas de secta superior que obtuvo Ninsuo incluyeron solo el capítulo de establecimiento de la fundación, no el capítulo del núcleo dorado. Necesita buscarlo en la campana de transmisión del Dharma del Palacio del Hada de Lava. Mientras viajaba a la secta Myriad de Images, el nivel de cultivo de Ninsuo no mejoró significativamente, pero su destreza en el combate avanzó a pasos agigantados.